Vamos a saber lo que pasó en Arauca exactamente hoy con varios de sus protagonistas, defensores de derechos humanos, líderes, comunicadores. Para ello estamos hoy con nuestra compañera Sara Carvajal. Sara, bienvenida. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo están? Joana, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué fue lo que pasó? En este 2022 iniciamos aquí en el departamento de Arauca con una serie de hechos que inicialmente, pues algunos asesinatos, el día 2 de enero que con la incertidumbre de qué era lo que sucedía, luego horas más tarde pudimos conocer a través de medios de comunicación que había una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC aquí en el departamento. Y por estos hechos, pues varias familias o algunas familias por el temor de lo sucedido decidieron pues salirse desde el área rural hacia los cascos urbanos por prevención ante los asesinatos que ese 2 de enero ascendieron más o menos a 27 personas asesinadas. De ahí ya el día 9 de enero sale también por medios de comunicación un audio donde habla el señor que se autodenomina como Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las disidencias de las FARC, amenazando de muerte a líderes sociales, líderes comunales, las empresas y proyectos de los líderes. Y pues esta amenaza se materializa en las horas de la noche, ese mismo 9, con el lanzamiento de un artefacto explosivo hacia las instalaciones de la empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Saravena. Luego se conoce una entrevista que realiza Semana hacia a las disidencias de las FARC aquí en el departamento de Arauca, en donde se les pregunta sobre este audio y ellos en esa entrevista confirman que efectivamente el audio sí corresponde a la voz de ese señor Antonio Medina y que supuestamente lo había dicho en un momento de dolor por las circunstancias, pero que ya lo iban a corregir. Pero corregir uno se pregunta, bueno, ¿a qué juegan? Porque pues cómo atentar contra la vida de la población civil, de los líderes y de las lideresas de este departamento que históricamente se ha organizado para construir, para mejorar condiciones de vida, para poder tener esas necesidades básicas que el Estado colombiano pues no garantiza a los pobladores de este territorio. De ahí, desde la Fundación Derechos Humanos Joel Sierra, se han sacado dos alertas tempranas frente a la situación y el riesgo de los líderes, pero que el Estado no ha hecho ninguna respuesta inmediata frente a eso, no ha prestado la atención frente a estas alertas tempranas, pero sí ha aumentado la fuerza militar en este territorio porque después de lo sucedido, el gobierno central anuncia la llegada de 2 batallones y la construcción de nuevas sedes militares, cuando nosotros pues hemos exigido esa atención humanitaria frente a la situación y que el aumento del pie de fuerza militar pues, pone en riesgo a las comunidades y aumenta el conflicto en este departamento, porque como se ha conocido, este departamento es uno de los más militarizados del país y sin embargo pues se siguen sucediendo este tipo de hechos. Después de la segunda alerta temprana del día 19 de enero, siendo las 10:30 de la noche aproximadamente, fue dejado un carro bomba cerca a la sede Héctor Alirio Martínez, donde funcionan varias organizaciones sociales como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOGER, la Asociación de Mujeres, la CUT, e incluso el medio alternativo Trochando Sin Fronteras, Azonalca, en fin, una serie de organizaciones que tienen sus oficinas en este edificio. Y simultáneamente a ese carro bomba, pues también otro artefacto explosivo fue lanzado contra las instalaciones nuevamente de la empresa ECAS. Allí, en este atentado con el carro bomba, muere una persona que es el vigilante del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que queda al lado de la sede del movimiento social,
y allí nos encontrábamos aproximadamente 50 líderes y lideresas sociales del departamento en un taller de derechos humanos, con los cuales pues salieron algunos líderes lesionados por las esquirlas, pero lesiones leves, que pues afortunadamente logramos salir con vida absolutamente todos de este atentado con este carro. De ahí pues nosotros hemos hecho el llamado y la exigencia a los entes del Estado, al mismo gobierno central, frente a las garantías de la labor de la defensa de los derechos humanos, de los líderes sociales, a que se busque una salida real al conflicto político, social y armado que vive el país, no solo el departamento, porque también es necesario resaltar de que el conflicto no inicia el 2 de enero, sino que hay un conflicto en el país por unos problemas estructurales, y que pues eso ha desencadenado en toda una serie de situaciones, y que cuando no es el Estado que nos asesina, que nos mata, que nos encarcela, nos estigmatiza por eso, pues son diferentes formas de desarrollarse el conflicto en el territorio, que nos tiene pues en grave riesgo de vida a todas las comunidades en los diferentes territorios. Juan Carlos, ¿cuáles son los actores que están operando ahorita en Arauca y que están generando esta oleada de violencia? Bueno, el conflicto social, político y armado que vive el país tiene dos actores, ¿no? El Estado colombiano, que actúa legalmente por intermedio de su fuerza pública y organismos de inteligencia, y que actúa ilegalmente a través del eje del paramilitarismo. Y del otro lado, pues las organizaciones rebeldes que históricamente han tenido presencia en el país, como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, y antes de la firma del acuerdo, las FARC. Acá, ahorita, entonces, tiene esa presencia, como decía Joana, la fuerza pública es el departamento más militarizado del país, en atención a la población, el número de habitantes que no supera los 282.000 según el último censo, y también a los 23.000 y algo de kilómetros cuadrados que tiene, sí, un departamento superficiariamente pequeño. Y también hace presencia el Ejército de Liberación Nacional, históricamente desde el año 1980, que hizo su aparición pública en un septiembre del 80. Y ahorita entonces se habla de estos grupos de disidencias de la FARC, que se hacen llamar, y que supuestamente están actuando en Arauca, Casanare, Boyacá y norte de Santander, con Frente 10º, 28 y 45. Juan Carlos, pero ¿cuál es el propósito de estos grupos guerrilleros en pleno periodo preelectoral? Después de ese nuevo video en que esta estructura del Frente 28, de esa llamada disidencia de la FARC, reconoce de manera cínica el atentado con carrobomba contra el tejido social araucano, ¿cierto? Y trata de justificarlo diciendo que allí funcionan unas personas que harían parte de un frente urbano del Ejército de Liberación Nacional. Nosotros hemos dicho, esas son las mismas lógicas, la misma matriz que adelanta las fuerzas mercenarias del Estado, ¿cierto? A través de sus informes de inteligencia para judicializar, perseguir y asesinar a los líderes y lideresas sociales, pero que también han utilizado los paramilitares históricamente. Recordemos, los paramilitares fue una creación del Estado, es una política dentro de la estrategia criminal de agresión del Estado, y que la finalidad era hacer la guerra sucia, es decir, aquello que la fuerza pública no hace o no hace de frente, entonces lo hacían a través de los paramilitares, es decir, atentar contra la población civil, ¿cierto?, contra el tejido social, sembrar el mayor grado de terror
para desmovilizar y poder cooptar los territorios, poder usurpar los territorios para los megaproyectos que ese mundo imperial y la oligarquía colombiana tienen. Entonces yo diría, así como se están mostrando las cosas, eso es lo que está pasando y esos serían los intereses, ¿no? Obviamente se han dicho cosas entre los dos grupos, ¿cierto? A través de los comunicados, la organización del rebelde del ELN ha planteado precisamente que estas llamadas disidencias de la FARC son un grupo mercenario al servicio del régimen y que tiene como fundamento desarrollar esa política criminal del régimen hacia el movimiento social de Arauca, pero también hacia Venezuela. Y las disidencias han respondido diciendo que el ELN está infiltrado, que por eso lo ha atacado. Bueno, eso es lo que se ha dicho hasta ahora de por qué exactamente esta parte de ese conflicto. Jonathan Camargo, tú como comunicador, ¿tienes esa misma lectura de que estos disidencias de las FARC sean posiblemente mercenarios al servicio del establecimiento para justificar prácticamente una militarización ya aún más férrea de Arauca? Pues digamos que dentro de las labores que nosotros ejercemos de recoger esas experiencias de las comunidades, las denuncias de derechos humanos de las organizaciones sociales, de las personas que han resultado vulneradas en sus derechos no solo humanos, sino como pueblos, lo que hemos evidenciado no solo en Arauca, sino en el resto del país. De hecho, el asesinato que ocurrió de 2 indígenas, donde murió el niño indígena de La Guardia, pues también está en el marco de una denuncia donde las comunidades indígenas señalan que las disidencias que hacen presencia en ese territorio están actuando en complacencia con el ejército y con la policía para avanzar en cultivos de narcotráfico, mientras la Guardia Indígena pues precisamente lo que hace es evitar el avance de esos grupos narcotraficantes. Denuncia que se replica en el Chocó, en donde el año pasado y este año la crisis humanitaria desde julio del año pasado pues se ha venido agudizando precisamente por incursiones de las autodefensas gaitanistas, autodefensas autodenominadas gaitanistas que actúan igual en complacencia con las disidencias y con la fuerza pública. Situación que se replica en el sur de Bolívar, donde también los grupos paramilitares vienen avanzando igualmente de la mano de las disidencias y de la fuerza pública. Entonces, con base en ese panorama que uno analiza, y esas denuncias todas las tenemos pues desde nuestro medio alternativo, como en el sur de Bolívar, en el Chocó, en el Cauca y ahora en Arauca, las llamadas disidencias no terminan siendo sino como sucursales de ejércitos mercenarios que actúan en complacencia con la fuerza pública y con grupos paramilitares para ejecutar acciones de desestabilización. Y de hecho que tiene mucha relación también con el sur de Nariño, Tumaco, y pues la relación con lo que nosotros hemos llamado, o con lo que el Estado llama las zonas futuro, que para nosotros no son sino la reproducción de las zonas de consolidación y estabilización que en algún momento impuso Uribe, o del Plan Colombia que en algún momento implementó Pastrana, y que en las fronteras, y en este caso en la frontera con Venezuela, pues evidencian una agudización. ¿Cómo llenamos la frontera? Pues yo supongo el establecimiento pensará en eso. ¿Cómo llenamos la frontera de actores armados que desestabilicen política, social, ideológica, culturalmente, rompan el tejido social? Y eso nos favorece, pues digamos, nos da espacio para generar pues escenas intervencionistas como en este caso el de Venezuela. Entonces es muy posible que efectivamente estos grupos que se llaman disidencias, que de hecho no tienen un mando unificado, uno mira los comunicados de las disidencias y ellos hablan de un Estado Mayor de las FARC, pero uno va a preguntar quiénes son el Estado Mayor y no aparece ningún nombre, ninguna cara, no. Es decir, hay como una serie de falsedades, de errores que uno dice, pues uno llevaría a pensar que esto no son un ejército regular, pues digamos con una estructura nacional organizada, sino como grupos de mercenarios que actúan alrededor del país. Esta situación se vive, como lo dice Juan Carlos, es a lo largo de la frontera, por los intereses que tiene el Estado colombiano sobre el territorio venezolano y porque nosotros contamos con 2 pasos que se denominan como legal hacia el pueblo de Venezuela, que es el de la ciudad de Arauca capital y el municipio de Arauquita, pero digamos que el municipio de Saravena pues no tiene un paso legal, sino pues los pasos que
la gente ha hecho a través del río y que pues también han sido utilizados pues para otro tipo de cosas que lo hacen los grupos o como lo ha hecho la disidencia de las FARC y que pues en última somos nosotros los perjudicados porque quedamos en medio de toda esta situación y que ha sido parte de nuestras exigencias que se deje a la población civil fuera de las acciones militares que hacen estos grupos y que realmente no ha sido pues como con el hecho del carro bomba, pues se tiene ya plena claridad de que pues ellos no respetan la disidencia de las FARC, pues no va a respetar la vida de la población civil, porque incluso en los primeros comunicados ellos decían, no, es que no nos vamos a meter con la población civil. ¿Tú estás de acuerdo con Jonathan y con Juan Carlos de que las disidencias de las FARC son grupos mercenarios al servicio del establecimiento? Claro que sí, esa es una lectura colectiva que hemos hecho de la realidad y frente a los hechos que se han podido evidenciar, como lo decía Jonathan, no solamente en el departamento de Arauca, sino a lo largo del país y que nosotros pues hemos podido de manera colectiva llegar a esa conclusión por toda esa situación que hemos logrado vivir y evidenciar. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? ¿Qué pueden hacer ustedes desde esos liderazgos? Hemos dicho nosotros, hay que defender la vida, hay que defender la permanencia en el territorio, hay que defender el medio en el que nos desenvolvemos, es decir, ese entorno natural tenemos que defenderlo. Y eso es lo que hacemos. ¿Y cómo lo defendemos? Pues hacemos las denuncias, la movilización, la formación y le apostamos a la creación de embriones de poder popular que hoy están siendo amenazados, ¿no? Como la empresa comunitaria, por ejemplo, que hemos dicho, son instrumentos para hacer vigente el derecho humano al agua, al saneamiento básico, a un ambiente sano y también a el derecho al gas domiciliario. Entonces, lo que hacemos y vamos a seguir haciendo es eso, es construir un mundo diferente a través de esa defensa de la vida y de los derechos en generales y aferrarnos al territorio, pero el territorio para la vida. ¿Cuál es la situación de los jóvenes y de las comunidades indígenas ahorita? Porque realmente cuando pues uno de los combustibles de toda esta guerra es la falta de oportunidades para los jóvenes. Bueno, yo les podría hablar, digamos, un poco de la realidad que padece la juventud en el departamento de Arauca y de las comunidades indígenas a partir de un poco lo que he evidenciado y experimentado, pues también con algunos grupos juveniles que se han creado y que se han desarrollado alrededor del paro. Cuando fue el paro, el estallido social, muchos jóvenes, pues digamos, del departamento en varios municipios, en las cabeceras municipales, también se movilizaron. De pronto, cuando fue el estallido social o el paro, no se escuchó mucho Arauca, ¿no? Fue como Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, bueno, las grandes ciudades, pero en estas zonas, pues digamos, periféricas o marginadas de los medios de comunicación, Arauca también tuvo un papel muy importante en esa movilización, igual que Casanare. Y acá en el departamento de Arauca, por ejemplo, una situación que yo recordaba hace algún momento, cuando las organizaciones sociales, la juventud, convoca el paro de la movilización en el mes de mayo, justo creo que se cumplía un mes del paro nacional, estas disidencias de las FARC decretaron un paro armado a la misma fecha de que las organizaciones sociales habían convocado un paro pues de carácter cívico, social, popular. Y eso pues también mostró un poco como esa hostilidad de ellos hacia la movilización y hacia el tejido social y organizativo, hacia la población civil movilizada. Ahorita, pues digamos que hay varias comunidades indígenas confinadas, no tengo el dato específico de cuáles ni cuántas son, pero sí tenemos información de que hay comunidades indígenas donde pues hay confinamiento, ellos han decidido no salir de su territorio. Una de las edificaciones más afectadas con este artefacto explosivo fue precisamente la sede de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Araucas, Catidar. Y en cuanto a la juventud, pues hay bastante, pues digamos, temor o prevención a las dinámicas de reclutamiento, sobre todo porque aquí en Arauca las oportunidades laborales y de desarrollo económico y social son muy limitadas.
en el sentido en que pues precisamente esa lógica de atraso productivo pues evita que los jóvenes, primero, aquí también en el departamento no hay universidad pública. En Arauca hay una sede de la Universidad Nacional, pues precisamente, pero que tiene una vocación agropecuaria, pero es muy pequeña y es muy limitada para la cantidad de población que hay. Lo que los jóvenes han exigido durante décadas, durante años, ha sido pues la implementación de una universidad pública en el departamento, a pesar de que el movimiento social ha hecho muchos esfuerzos, y gracias a que el movimiento social ha hecho muchos esfuerzos, como la Escuela Social Popular Alternativa, como la Escuela de Artes Oficios, como diversos colegios e instituciones educativas, o la Universidad Obrera, por ejemplo, que es una iniciativa que hoy se está adelantando gracias al acompañamiento de las organizaciones sociales y la Unión Sindical Obrera en el departamento de Arauca. Pero a pesar de todos esos esfuerzos que se han hecho desde las organizaciones, pues no se ha logrado concretar escenarios en donde la juventud tenga verdadero acceso a condiciones de dignidad, y que esa falta pues de acceso a condiciones de dignidad no los empuje a los grupos armados, porque no solamente pues es que los jóvenes se vayan al ELN o a las FARC o incluso al mismo Estado, sino que también empiezan a nutrir pequeñas bandas, como por ejemplo algunas de las que vienen de Venezuela, como son el Tren de Aragua y bueno, otros grupos armados, otras bandas criminales que vienen ganando terreno y que pues se convierten en ese caldo de cultivo para que la juventud pues encuentre allí oportunidades económicas, ¿no? Pues de andar en una moto, de tener un arma, de ser parte de un grupo, pero no oportunidades verdaderamente de progreso social y de construcción colectiva con sus comunidades. Entonces la situación tanto de las comunidades indígenas como de la juventud es bastante difícil, hay mucha precarización, mucha tercerización, falta de escenarios para el fortalecimiento de la cultura, de la educación, del arte, y pues lamentablemente, por ejemplo, al menos desde los medios de comunicación alternativos, hemos buscado la posibilidad de darle voz a esa juventud que se viene organizando, que se viene articulando, al trabajo que viene haciendo la Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOJER y algunos colectivos que se han creado culturales y de protesta pues alrededor de todo este tema que ha sido el paro nacional. ¿Cuál es el papel de todos estos proyectos petroleros con la comunidad? Pues la relación es la hecatombe social, ambiental y humanitaria que han producido, ¿no? Sí, desde el principio de la década de los 70 se está saqueando la, la naturaleza y al territorio muy poco le ha quedado, ¿no? Mire que las llamadas regalías, pues todo eso se iba principalmente en corrupción y tal, y no se compadece con la hecatombe, ¿no? Casi la extinción de los hermanos mayores de la etnia Guaíba, los pueblos Icani, Macahuán, Inga, Betoy, y los campesinos también que fueron desterrados, la destrucción absoluta de un santuario de flora y fauna, que no lo decimos nosotros, ¿no? El mismo régimen, a través del INDERENA, declaró como santuario de flora y fauna todo ese ecosistema estratégico que genéricamente se llama Laguna del Lipa, pero que además lo forman caños, ríos, esteros, y que tenía la mayor diversidad de especies de flora y de fauna de nuestra América. Y lo decían estudios científicos, que no lo hicimos nosotros. Y todo eso está prácticamente destruido. Eso es lo que nos ha dejado la petrolera. Y también ese impacto en la cultura, ¿no? Porque como decía Jonathan, nuestros jóvenes entonces también quieren pues entrar en la industria, y bueno, y no es industria porque no transforman, sino que solo saquean y se llevan el crudo como lo sacan de por acá. Pero quieren entonces participar ahí porque como no hay más dónde, y las corporaciones petroleras pues pagan no bien, pero pagan mejor que en el resto del medio, porque aquí hay muy poco que hacer. Eso digo yo, no sé los compañeros que podrán sobre esa pregunta. Frente a las petroleras, entonces el Estado ha puesto sus fuerzas militares a defender los intereses de la petrolera, y han habido varias confrontaciones directas entre el ejército, la policía y las comunidades campesinos,
en donde pues incluso la policía se ha atrevido a dispararles así de manera directa a las comunidades campesinas que se han visto afectadas por esta situación, en donde ellos pues claramente representan los intereses del gran capital frente a las comunidades que defienden el territorio y que desean construir ese territorio con unas condiciones habitables para las generaciones. Yo quería mencionar, hay como dos cositas importantes de lo que decían antes don Juan Carlos y Joana, que son dos temas en los que yo creo que es necesario profundizar bastante. Pues digamos en términos de memoria histórica y ambiente, territorio, lo que fue la destrucción de la laguna del Lipa es un tema que para la mayoría de los colombianos, de hecho para mí hace unos años, siendo parte del movimiento social, viviendo en esta región del país, era desconocido. Yo creo que es un tema que es muy impactante, toda la lucha indígena, la destrucción de la laguna del Lipa. Y lo segundo que tiene que ver con las EDA, que son las estructuras de apoyo de la Fiscalía, que son pues prácticamente la privatización de la justicia en pro de perseguir a los liderazgos sociales, a las comunidades organizadas y a la gente que lucha en contra de los proyectos petroleros. Hoy en el país son decenas, cientos de casos de líderes judicializados solo por las labores que adelanta esta estructura de apoyo que es financiada por las petroleras. Es la privatización de la justicia, básicamente. Y es como lo han venido aplicando. Hay muchos casos de esos que se replican en Arauca y en Casanare también. Desde el punto de vista geoestratégico, Arauca es la frontera entre Venezuela y Colombia, concretamente la zona de Arauca, es uno de las zonas calientes geoestratégicamente en el planeta. Nuestro carácter de ser el Israel suramericano, de tener 7 bases militares norteamericanas apuntándole al enemigo de los Estados Unidos, que es Venezuela, y toda la representación de ese trieje del poder mundial que está en territorio venezolano, en el cual están actores tan importantes como China y como Rusia, hace especialmente importante la presencia de medios alternativos como el tuyo. Jonathan, yo quiero que tú nos cuentes cómo se llama tu medio alternativo, qué plataformas tienen, cómo pueden verlo las personas, cómo pueden colaborar con ustedes. Bueno, antes que todo, pues, digamos, compartir la mirada que tiene sobre, pues, la disputa imperial que se está dando. Aquí, pues, digamos, la frontera con Venezuela no es cualquier cosa. Hay como una guerra fría latente y permanente entre ese posicionamiento que quieren poner Estados Unidos y esa disputa imperialista que tiene con Rusia y con China. Nosotros como organizaciones sociales compartimos esa lectura de que lo que vivimos hoy en el mundo con el sistema capitalista es una disputa interimperialista. No significa por eso que pues que vamos a estar del lado de Rusia, de China, de Estados Unidos, sino lo que queremos es la soberanía de las comunidades y de los pueblos. Y en eso pues estamos supremamente claros. Lo que nosotros hacemos desde el medio de comunicación alternativa se llama Trochando sin Fronteras, porque hacemos trocha sin importar las fronteras, construimos y llegamos a los lugares a donde haya que llegar, vamos abriendo el caminito, la pica, para ir llevando la voz de las comunidades. Es un periodismo comunitario, alternativo, enfocado precisamente en las necesidades, en los planes y proyectos de las organizaciones sociales, de las comunidades organizadas y de los liderazgos sociales en el país. Llevamos un poco más de 11 años en esa labor. Tenemos un periódico que lo emitimos bimensual o trimensualmente, dependiendo de las capacidades, las condiciones con las que contemos. ¿Periódico en papel o periódico digital? En físico y digital. En físico, de hecho... Yo les voy a dejar los links aquí a todos los que quieran consultarlo. Claro, ¿Ustedes tienen canal de YouTube también? No, tenemos a través de las redes sociales. Bueno, frente al periódico, hay mucha gente que se sorprende porque es un periódico físico y es de muy buena calidad y son un número bastante de números, o sea, del tiraje es bastante largo y lo distribuimos en Arauca, en Boyacá, en Casanare, en Santander, norte de Santander, parte de Cundinamarca, Bichada y Guainía, pues es todo, como toda esta región del centro. Pero eso es espectacular. ¿Y cómo se financian? Y en Bogotá también. ¿Y en Bogotá pues también? Sí, nosotros pues digamos tenemos varios proyectos. Una parte pues tiene que ver precisamente con el apoyo audiovisual, porque hacemos también material audiovisual para algunas empresas para algunas entidades y empresas como el Hospital del Sarare, como las cooperativas de transporte. Ejemplo, digamos, la tarea que me corresponde a mí, que es hacer el Informativo Centro Oriente, que es un programa radial de media hora, que tiene sola información desde las comunidades, denuncias de derechos humanos, pues digamos lo que son las comunidades de base organizadas. Vuelvo y pregunto, ¿ese programa se puede escuchar por internet?
Sí, se escucha a través de la plataforma También de vamos a iVoox. dejar el link para que la gente lo pueda Ajá. escuchar directamente desde esa frontera candente, desde ese Desde sitio. Saravena. Exacto. Geoestratégicamente, Saravena, Arauca, podemos escucharlo, por favor, véanlo. Esta es la voz que tenemos que darle precisamente a estos medios alternativos, a estas víctimas de crímenes de Estado, a todas estas personas que están hartas de esta situación de guerra en Colombia. Yo les agradezco de verdad a todos ustedes la presencia hoy aquí. Me gustaría una palabra de esperanza. Por favor, Joana, despide el programa tú primero. Bueno, primero pues es decirle a todas las personas que nos ven que desde el territorio de Arauca, desde el Centro Oriente, seguiremos resistiendo, pero también seguiremos construyendo propuestas alternativas de poder popular. Que ni la cárcel, que ni la muerte nos han podido acallar y que frente a esas situaciones de agresiones y de violencia, pero también de genocidio por parte del Estado, pues seguiremos reconstruyendo lo que nos han quitado, pero también seguiremos fortaleciendo el tejido social y le seguiremos apostando a esa vida que soñamos, a esa vida en donde no tengamos esas necesidades o morir por cosas tan sencillas como no tener acceso a la salud o morir de hambre. Entonces, le seguiremos apostando a una vida digna para todos y todas. Y frente a todas esas agresiones, pues también seguiremos de manera colectiva resistiendo y seguiremos ahí en los territorios y también, por supuesto, generando esos lazos de hermandad, de solidaridad, de fraternidad con otros que también tienen la visión de esa nueva sociedad y por la cual pues, nos levantamos dispuestos día a día a seguir laborando, a seguir aportando nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestro trabajo en el campo. Decir que otro mundo es posible, que unas relaciones sociales emancipadas y cooperadas y de equilibrio dinámico son posibles, que toca luchar por ello, seguiremos luchando. Al régimen le decimos que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, que seguiremos nuestra lucha social y política, ¿cierto? Nuestra construcción de ese otro mundo posible y que aquí está Arauca, aquí está el Centro Oriente y aquí está su gente construyendo poder popular día a día. Jonathan, yo te quería pedir que como despedida, si es posible, nos cuentes qué se necesita en Arauca. Bueno, en primera medida, lo que necesita la comunidad en general, los habitantes del departamento de Arauca, son oportunidades, desarrollo productivo y verdaderas condiciones de garantía para construir proyectos de vida. Los campesinos, los trabajadores, trabajadoras necesitan esas garantías precisamente para no seguir hundiéndose en la miseria, en la pobreza y en la desigualdad, que son el caldo de cultivo precisamente de estas guerras. Lo que necesitan las organizaciones sociales, comunitarias, los procesos defensores de derechos humanos, los medios alternativos, es darle eco a la voz que sale de aquí de las comunidades. Lamentablemente los medios de comunicación, pues ya sabemos que funcionan para unos grupos específicos, unos grupos económicos muy particulares, y lo que van a informar ellos es supremamente superficial y tergiversado. Lo que necesitamos acá es darle voz a la palabra y a las voces que dan precisamente las opiniones y las lecturas desde las comunidades y desde los territorios. Jonathan, dijiste una cosa que no es totalmente exacta. Dijiste que ustedes no tenían canal de YouTube. Y sí, sí tienen. Se llama Palabras Pues no. Mayores. Queremos verte Bueno, muchas listo, veces bien. aquí. Muchas Listo, veces. listo. A todos ustedes, este canal es para eso. Derechos humanos, medios alternativos, líderes sociales, víctimas de crímenes de Estado. Estas son Palabras Mayores. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.